Bienvenidos a esta congregación de los hijos de Israel. Como les decía, aquí estudiamos la palabra de Dios. Lo único que nos mueve es eso, estudiar la palabra de Dios. No nos mueve nada más. No tenemos intenciones de crear congregaciones apartadas de la palabra de Dios. No, de hecho, nuestro nombre en sí es un nombre bíblico, es un nombre con el cual el Señor llamaba a los hijos de Israel. Así les decía, la congregación de los hijos de Israel. A ver, ¿quién me regala el pasaje de la Biblia que está en Levíticos? Levítico, capítulo, ¿Levítico qué? A ver, ¿quién me regala ese pasaje? Que es un pasaje que el Señor, 19:2, Levítico 19:2, sí, mi vida. Levítico 19:2, ¿qué dice Levítico 19, Génesis, Éxodo, Levítico? Amén, pastor. Amén. ¿Quiere leerlo, mi hermano? Muchas gracias, por favor. Levítico 19:2. ¿Qué dice? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor Jesús, su Dios, soy santo. Amén, hermano. Amén, Amén. pastor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí no somos, y esto lo digo con mucha claridad, con mucho respeto para las personas. Aquí no somos evangélicos, no somos protestantes, no somos adventistas, no somos testigos de Jehová, no somos pentecostales, no somos católicos, no somos, ¿qué más? A ver, ¿qué más no somos? Mormones, no somos judíos o de la religión judía, no somos, bueno, no somos nada de eso. No somos nada de eso. No. Somos la congregación de los hijos de Israel. Todas las otras que le acabé de nombrar, todas, sin excepción, no están en las Escrituras. Ninguna está en las Escrituras. Ninguna. No hay ninguna de esas congregaciones que esté en las Escrituras. Usted las puede buscar. Nunca las va a encontrar. Nunca. Y lo invito a que las busque. Lo invito a que las busque. A usted que cree, y eso no lo digo solamente para los hermanos que están conectados en este momento, en este estudio bíblico, no, lo digo para todos los que van a escuchar este mensaje. Busque esa congregación a la que usted dice pertenecer, que usted es protestante, que usted es de los evangélicos, que usted, no, a ver, si es alguna de esas se encuentra en las Escrituras. A ver si alguna, y no la va a encontrar. No la va a encontrar. La palabra de Dios dice algo hermoso, vea qué hermoso dice. El Señor dice, esto es el Señor Jesús hablando, el Señor Jesús hablando. Aquí en Levítico 19:2. El Señor le habla a Moisés, le dice, habló el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, quien es el Señor Jesús, habló a Moisés diciendo, habla a la congregación. Vea esto que dice el Señor tan hermoso. El Señor diciendo, habla a la congregación. ¿A quién va a hablar el Señor? ¿A quién le habla el Señor? ¿A quién le dijo Moisés que le hablara? ¿A quién sigue hablando el Señor? ¿A quién sigue hablando el Señor? Al único pueblo que él tiene, a la única congregación, a su congregación, a su congregación. ¿Cuál congregación? Dice, habla a toda la congregación. Ya sabemos que toda la congregación, el Señor dice a través de su palabra, que están en las cuatro esquinas de la tierra. Están esparcidos, dice la palabra de Dios, están esparcidos. Así como nosotros andamos por allá esparcidos en nuestro país, por allá en diferentes países, esparcidos, la congregación de los hijos de Israel está esparcido y un día el Señor va a venir y va a levantar su iglesia, que es su congregación, que son los hijos de Israel. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Amén. Qué hermoso. Hermosísimo, hermoso, hermoso. La congregación de los hijos de Israel. Ese es nuestro nombre, esa es nuestra comunidad. Así que cada uno de ustedes, los hermanos que están ya reunidos, bienvenidos, bienvenidos a esta congregación. Sean todos bienvenidos. Todos. Aquí vamos a escudriñar la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Hace unos días, o ya llevo días escudriñando, gracias al Señor Jesús, el libro de Apocalipsis. Hace 8 días di este anuncio también acerca de la congregación nuestra, que es una congregación relativamente, no, joven, nació hace 8 días, nació hace 8 días. Mi hermano Manuel quiere compartirnos algo. Bien pueda, mi hermano, por favor, compártanos qué es lo que quiere compartirnos, por favor. Mi hermano Manuel, tiene la manito Amén, levantada. ¿Quieres? amén, pastor. Sí, sí, Amén. señor. Pues con el estudio del día 24, hace 15 días, era el número séptimo sobre el Sí, libro del señor. Apocalipsis. Y Ok. el último subtítulo era A Dios nadie lo ha visto, A pastor. Dios nadie lo ha visto. Así es. Amén. Y Amén, mi el hermano. último, amén, pastor. Y el último que habíamos estudiado era del Éxodo, el que habíamos leído, Éxodo 34 del 29 al 35, pastor. Amén. Amén, mi hermano. Muchísimas Amén. gracias, mi hermano. Y gracias Señor. por estar tan atento y gracias por ser tan juicioso con este estudio de la palabra de Dios, mi hermano. Muchas gracias por ser ejemplo para muchos de nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Hoy quiero hacer un paréntesis y quiero compartirles algo. Quiero hacer un paréntesis acerca del libro de Apocalipsis que ya llevamos estudiando 6 clases, me dice mi hermano Manuel. Ya llevamos 6, ¿no? Ya llevamos 6. ¿Sí? Ya llevamos 6 clases escudriñando el libro de Apocalipsis. 6 clases. Quiero hablar acerca de... esto me lo puso el Señor para que lo compartiera. Quiero que compartamos este estudio, esta enseñanza de la palabra de Dios acerca de los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Muy interesante esto de los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿A quiénes llama la palabra de Dios ancianos de la iglesia? De hecho, el libro de Apocalipsis dice, este no es el estudio 8. Hagamos un paréntesis ahí. Este no es el estudio 8 de Apocalipsis. No, no es el estudio 8 de Apocalipsis. Eh, no estoy continuando, esta parte no la estoy continuando acerca de quién es, cómo tenemos como título lo que estamos estudiando. Estamos estudiando a Dios nadie lo ha visto. A Dios no lo ha visto nadie. Eso es lo que estamos estudiando. Dice la palabra de Dios, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros ancianos. ¿Cuáles ancianos? Los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quiénes son los ancianos? La palabra de Dios habla de ancianos, habla de pastores y habla de obispos. Ancianos, pastores y obispos. Ancianos, pastores y obispos. ¿Quiénes son los ancianos, pastores y obispos? Son diferentes, son 3 tipos de títulos o de cargos o ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículo 17, Hechos 2:17, dice así, dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso dice la palabra de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos en una congregación? ¿Quiénes son los ancianos? Aquí en la palabra de Dios llama ancianos en la congregación. A ver, ¿qué me quiere decir eso? ¿A quién el Señor llama ancianos en la congregación? Hace 8 días tuvimos una enseñanza fuerte. Hay enseñanzas que son fuertes, hay enseñanzas que se manejan de otras maneras. Una enseñanza acerca de los ancianos, de nosotros, de los predicadores, de los pastores. Alguien me decía hace 8 días, alguien me decía, o me preguntaba acerca de nuestras funciones como ancianos, como pastores, nuestras funciones como ancianos y como pastores. Alguien me hacía algún tipo de pregunta como en ese sentido, como que ¿qué hace un anciano, un pastor? ¿Será que un anciano, un pastor
tiene algún tipo de autoridad dentro de una denominación? ¿Será que los ancianos, los pastores tienen alguna autoridad dentro de una denominación? A ver, quién me quiere ayudar con eso? A ver, ¿será que el anciano tiene alguna autoridad? ¿El pastor tiene alguna autoridad en la denominación? ¿En la denominación? ¿En la congregación en la que usted se encuentra? En la congregación. Usted está en una congregación. ¿El anciano, el pastor, tiene alguna autoridad en esa congregación? A ver, quién me quiere decir? ¿Sí la tiene? ¿No la tiene? A ver, ¿algún hermano que me quiera colaborar con eso? Pastor, creo Amén, que pastor, sí la tiene. ¿Quién me respondió? El Señor lo bendiga, pastor, y Victoria creo que también respondió, no sé, o al mismo tiempo, en Creo coro. que respondieron al mismo tiempo. Creo que estuvieron al mismo tiempo las dos hermanas. Bueno, aparte de que Sí, la voz señor. se te parece Ajá, mucho. el acento. El acento, sí. Entonces, la pregunta que les hacía, bueno, ¿tiene una autoridad? Pues la hermana dice, sí, tiene una autoridad. La palabra de Dios dice o no dice si el pastor tiene una autoridad o no tiene una autoridad. Es importante entender eso. Si es importante o no es importante. Es importantísimo entender eso. Es importante a la luz de la palabra de Dios. A veces, bueno, creo que esa es una enseñanza que hace mucho tiempo quise darla, o la he querido dar, pero no había tenido como la ocasión para darla, acerca de la autoridad de los pastores dentro de la congregación o de los ancianos dentro de la congregación. Y hago énfasis en la palabra ancianos, plural. Ancianos, plural. La autoridad de los ancianos dentro de la congregación, dentro de la congregación. La autoridad de los ancianos, plural, plural. Plural. Voy a hacer varias preguntas, mi hermana. Podríamos leer Hechos 13:17. ¿Cuál, mi hermana, perdón? No le escucho. Hechos, me dice mi hermana, Hechos. Vamos a leer Hechos. A ver. Hechos, sí, la hermana quedó como enmudecido el micrófono, no sé, ¿cuánto se le apagó? Hechos 13:17 dice así. Hechos 13:17, mi hermana, por favor, me confirma, ¿sí? Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ese es el pasaje que quería que leyera, mi hermana. Hola, pastor. Hola. Mi hermana. ¿Aló? No, pero A ver, chat. ¿sí? No le... ¿Allá dónde está el chat? Hebreos. Mientras... Hebreos. Hebreos. A ver, vamos a Hebreos. Mi hermana quiere que leamos Hebreos. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice así. Dice, vea, permítame, mi hermana, por ahí hay como un feedback. Discúlpeme, Hebreos 13:17. También lo tenía ese pasaje, qué hermoso pasaje. Sí, señora, lo tengo ahí. Lo tengo ahí y le puse un título tomé mis notas, y le puse un título, y el título dice, le puse acordados de vuestros pastores. Le puse como título a ese pasaje. Perdón, disculpe. Dice Hebreos 13:17, dice así. Esto, está entre todos los pasajes que yo traje. Dice, obedeced a vuestros pastores. Bueno, interesante eso, ¿no? Interesante. Obedeced a vuestros pastores. En estos días, quiero tomar un ejemplo de lo que en estos días precisamente en un programa muy famoso en nuestro país, están llevando a cabo unos capítulos acerca de sectas, le llaman así, ¿no? Sectas.
Entonces, en donde el abuso de los pastores llevó a muchas cosas en diferentes sectas, a muchas cosas erradas. El abuso de los pastores, el abuso. ¿En qué abusaron ellos? ¿Por qué abusaron ellos? Pues porque están totalmente desviados de la palabra de Dios. Partimos de ese principio. Porque un predicador, un pastor, un anciano, obispo, como dice la palabra de Dios, pues no va a abusar de los hermanos si anda conforme a la palabra de Dios. Entonces no va a abusar de los hermanos. Pero si el predicador, pastor, anciano u obispo no está de acuerdo a la palabra de Dios, pues por supuesto que él va a abusar de los hermanos. Esta palabra obedecer gusta mucho, especialmente a estos predicadores, pastores, obispos, ancianos, que son abusadores. Les fascina predicar esta parte de la palabra de Dios. Les fascina predicar esta parte de la palabra de Dios. ¿Por qué les fascina predicar esta parte de la palabra de Dios? Porque dice obedecer, ¿no? Entonces, cuando yo uso la palabra obedecer, pues puedo manipular. Porque pues como los hermanos en su afán sano, en su sano afán de obedecer al Señor, entonces, porque al que hay que obedecer es al Señor Jesús y a lo que Él manda. Entonces, en su afán, hermano, de obedecer al Señor Jesucristo, cae en las garras de estos pastores, ancianos, obispos, predicadores, que hoy en día también se hacen llamar profetas y también se hacen llamar apóstoles, y son abusados por estos. Estos abusan de ellos, son manipulados. Este pasaje, pues, es muy usado para manipular a los hermanos, para manipularlos. Pues claro, obedeced a vuestros pastores y lo dejan ahí. Obedeced a vuestros pastores y lo dejan ahí. Entonces, a ver, ¿quién no va a obedecer? Calle, no digan nada de los predicadores, no digan nada del pastor, nadie puede decir nada del pastor, y eso es una mentira y eso es un engaño satánico, es un engaño del diablo, es un engaño del diablo. Nadie ha mandado a callar a que el hermano calle con la mentira o el engaño o el abuso de un pastor, predicador, anciano, obispo o como lo quieran llamar. Estoy siendo muy claro en esto. Ninguno está obligado a callar frente al abuso de alguno de estos personajes. Ninguno. De hecho, somos llamados, y es una obligación nuestra, dar a conocer ese tipo de abusos que se presentan dentro de las congregaciones. Y no solamente somos dados a obedecer el abuso que se presenta dentro de las congregaciones, sino que somos llamados a salir de ellas, pueblo mío. Así dice la palabra de Dios. Salid de ellas, pueblo mío. Salid de ellas. Donde usted está, donde usted se encuentra, si están abusando de usted, si lo están robando a través de los diezmos, si le están mintiendo a través de la palabra de Dios, si usted se da cuenta de que el pastor, predicador, obispo, sacerdote, no sé cómo lo llaman allá, es una persona que viola la palabra de Dios, salga de ahí, dice la palabra de Dios, salid de ella, pueblo mío, salga de ahí, no se quede ahí. Algunas personas se quedan en las congregaciones porque pues han sido llevadas a este tipo de sistemas a través del temor, del miedo, del engaño, de la manipulación. Hay muchas formas de manipular a las personas, y cuando uno conoce la palabra de Dios, entiende uno cómo es que todos estos mentirosos son capaces de manipular a las ovejas del Señor Jesús, las ovejas de, no las ovejas de nosotros, ¿no? Las ovejas del Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, hasta ahí la cosa, pues, a ver, ¿qué más dice la palabra de Dios? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta
por esta congregación, yo voy a dar cuenta, el pastor Mauricio va a dar cuenta, el pastor Germán va a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios, como quienes han de dar cuenta. Nosotros necesariamente tenemos que presentarnos delante del Señor y el Señor nos va a juzgar por lo que hicimos o por lo que no hicimos dentro de la congregación. Nos va a juzgar por nuestro testimonio dentro de la congregación. Por supuesto que nos va a juzgar, por supuesto, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. O sea, la sujeción al pastor es en alegría. ¿Pero por qué es en alegría? Pues porque el predicador o el pastor o el obispo o el anciano, pues no es un abusador, es un apacentador. Es un apacentador. ¿Quién es un apacentador? El que apacenta las ovejitas, el que las cuida, el que las tiene cuidado de ellas, el que no las maltrata, el que no abusa de ellas, el que no las estafa. Ese es el pastor. Ese es el pastor. Gracias a mi hermana por el pasaje de Hebreos capítulo 13. Muchas gracias. Me permite, yo vuelvo otra vez un poco arriba, donde les estaba haciendo la pregunta de si el pastor tiene autoridad. Bueno, mi hermana que ya me responde a través de la palabra de Dios en Hebreos 13, 17. ¿Tiene autoridad el pastor? El pastor tiene autoridad. De acuerdo a la palabra de Dios, sí tiene autoridad. Tiene autoridad. No es... ¿Quién se cree el pastor? ¿Quién se cree el pastor? No, el pastor no se cree nada. El pastor es un hombre, un ser humano, al que el Señor le dio un ministerio. Es un hermano con los demás hermanos. Son hermanos, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, a quien el Señor le ha dado un ministerio. No le ha dado el ministerio a todos los hermanos. Bueno, a las hermanas pues no les ha dado ese ministerio. Ese ministerio no es para las hermanas, es un ministerio, ni siquiera es para todos los hermanos. De pronto alguno piensa, es que este ministerio es para todos. No, ni siquiera es para todos los hermanos. El Señor dice, a unos puso como evangelistas, a otros puso como pastores, a otros maestros. Entonces es un ministerio para ciertas personas, para cierto grupo de personas, no es para todas las personas. Y este trabajo o ministerio o servicio tiene responsabilidades, tiene muchas responsabilidades, muchas responsabilidades. Responsabilidades que no tienen algunos hermanos a los que el Señor no les ha dado ese ministerio. Y por eso a veces los hermanos se preguntan, y bueno, y entonces ¿usted por qué dice eso? ¿Usted por qué dice lo que dice? ¿A usted quién le dijo que usted podía decir eso? Pues a mí me lo dijo el Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que Él fue el que estableció los pastores. Los pastores no los establece, los pastores de Dios, ¿no? Bueno, hay pastores también que son falsos, ¿no? Que bueno, eso ya es otro tema. Pero si es un pastor de Dios, pues no lo estableció una agrupación, una denominación. No lo establece una denominación. Un pastor no va a una universidad para recibir título de pastor. No va a ninguna universidad para que la universidad le homologue sus conocimientos y él se recibe como pastor. No sucede así. Aunque algunos los quieran engañar diciéndoles que ellos fueron a la universidad y se graduaron de pastores. No es así. No sucede así en la palabra de Dios. No sucede así. ¿Quién está viendo la palabra? Aquí alguien está con la manito arriba. A ver, siga mi hermano. Pastor, disculpe. Mi hermana. Es que quería ver si el pastor me podía hacer el favor de lo que el pastor está hablando, me podía hacer el favor. ¿Puedo leer un versículo bíblico en Primera de Pedro 5? Claro que sí, mi hermana, por favor. ¿Cómo, pastor? Regáleme un segundito. Se va a leer Primera de Pedro 5, del 1 al 3. ¿Sí? Claro, mi hermana, por favor. Por favor. Porque es que un anciano son hombres espirituales, maduros, que dirigen y pastorean una congregación, pastor. Entonces, aquí... ¿Sí? Discúlpeme si la interrumpo mientras va leyendo, de pronto yo le hago una interrupción, porque hay cosas de ese pasaje que también las tengo acá, que son muy interesantes, muy importantes, ¿no?
Tranquilo. hermana, por Señor favor. Jesús me bendiga, pastor. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, decía Pablo. Ahí, déjeme un momentito ahí, mi hermana. Un momentito, discúlpeme. Un momentito. Tranquilo. Dice, como su merced acaba de leer la palabra de Dios, dice, ruego a quienes. A los ancianos. Yo quiero que hagamos énfasis en eso. Yo quiero que miremos todos los pasajes que hablan sobre los ancianos, quienes son también los mismos pastores. Algunos de esos ancianos dentro de la congregación, hay ancianos que son predicadores, que son maestros, que son evangelistas, que son pastores, otros ancianos que no lo son, pero que son ancianos, como mi hermana me hizo claridad ahorita, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, mi hermana leyó este pasaje y dice, ruego a los ancianos, plural, siempre es plural, siempre es plural. Y yo sigo haciendo el énfasis en esto y en este estudio, lo importante es que tengamos y consideremos eso, la pluralidad de los ancianos dentro de una congregación. No es bíblico, aunque es tradición eclesial en las congregaciones, que haya una persona que sea el único pastor de la congregación, y así se ha venido dando por muchos años dentro de las congregaciones, pero no es bíblico tal cosa. No es bíblico, y ya les voy a mostrar a través de la palabra de Dios lo que les estoy diciendo. No es bíblico, no es bíblico. Que si uno de los hermanos, o que si el pastor general, que tampoco existe tal título, pastor general, no existe en la palabra de Dios, no existe. Eso es un título vanidoso, es un título vanaglorioso, vanidoso, que no existe en la palabra de Dios, no existe tal cosa. Y como ya hemos hablado muchas veces, de lo que no existe en la palabra de Dios, de allí vienen las blasfemias, las herejías, vienen los engaños, nada de eso existe, nada de eso existe. Y que cuando vienen las fallas, pues como es el único, pues no hay nadie que lo pueda redarguir o que lo pueda instruir o que lo pueda corregir, porque pues es el único que está allí. Y bueno, aunque esto ha venido sucediendo en algunas ocasiones por ignorancia, ya una vez uno sabe esto a través de la palabra de Dios, pues no nos queda otro remedio, como en muchas otras enseñanzas de la palabra de Dios, a corregir. No nos queda otro remedio. Corregir. Ahora, mi hermana acaba de leer aquí esta parte que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, los ancianos son parte de la congregación. Los ancianos son parte de la congregación, Y aquí Pedro dice, yo anciano también con ellos. Vea, hasta Pedro se consideraba tal cual como los otros, anciano como ellos. Yo, anciano como ellos. Pedro no dijo, es que yo soy el Papa. No, Pedro no dijo, yo soy el Papa. Entonces, a mí me tratan que yo soy el Papa, entonces me da título de Papa. Entonces, yo tengo aquí las llaves, tengo el manejo de llaves, aquí tengo el bulto de llaves, entonces a mí me trata como Papa, por favor, porque yo soy el Papa. No, él nunca dijo eso. Él dijo, yo anciano con ellos, yo anciano con ellos, yo anciano con los ancianos de la congregación, yo igual que ellos, en otras palabras, está diciendo Pedro, yo anciano igual que ellos, yo no soy más que ellos, yo soy igual que ellos, somos iguales. Yo anciano con ellos, con los ancianos de la congregación. Yo también soy un anciano de la congregación. En otras palabras, decía o dice la palabra de Dios de Pedro. Dice, yo también soy anciano igual que ellos dentro de la congregación. Pedro tampoco dijo, no, por favor, a mí me respetan porque es que yo soy el pastor general de la congregación. Entonces yo ya tengo mi título de pastor general de la congregación. No, eso no es bíblico. No existe eso en la palabra de Dios. No es bíblico. No es bíblico. Eso no existe. El anciano con otros en la congregación. Importante que aclaremos eso. Mi hermana, siga, por favor. Gracias, pastor. Lo que pasa es que aquí en este versículo es muy lindo para todos los hermanitos, pastor, porque aquí nos explica nuestro Señor Jesús a través de Pedro cómo es un anciano, cómo un anciano cuida su grey, su pueblo. Bueno, vamos a seguir leyendo, pastor. Vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, porque nosotros somos testigos del Señor, que soy también participante de la gloria que será revelada.
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, lo que dice el pastor, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Amén, mi hermano. Amén, amén, mi hermano. Varias cosas por resaltar, ¿no? Mucho por estudiar este pasaje. Muchas cosas, mi hermano. Muchas gracias por compartirnos este pasaje. También yo lo tenía aquí para compartirlo. Gloria al Señor Jesucristo, que me confirma a través de los hermanos que estos pasajes los teníamos para compartir. La gloria al Señor Jesucristo. Dice que la finalidad de los ancianos, o hace parte de la finalidad de los ancianos, es alimentar la grey. Apacentar quiere decir alimentar. ¿Con qué alimentamos la grey? A ver, ¿con qué alimentamos la grey? ¿Con qué alimentamos la grey? Con la palabra de nuestro Señor Jesús. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Algunas congregaciones, los hermanitos allá están como raquíticos espirituales porque no les comparten la palabra de Dios. Puras enseñanzas, filosofías, fábulas, historias, testimonios personales de vida. Entonces, es que a mí me pasó esto, es que a mí sucedió esto, es que yo soy, yo aquello, yo lo otro, yo. Entonces, todo se convierte en un testimonio personal del predicador. Entonces, él se predica a él. Como él se predica a él y no predica la palabra de Dios, entonces los hermanos terminan idolatrando al pastor. Los hermanos terminan dando la vida por ese pastor, pero no damos la vida por el Señor Jesucristo, que es el único pastor y el pastor de pastores. Pero por ese pastor, sí. El pastor, sí. No, pues, como alguien decía sobre el Salmo 23, Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Pero para muchos y para muchas congregaciones, y esto es fruto, y allí se ve el fruto de las enseñanzas del pastor, del predicador, anciano, obispo de esa congregación. ¿Cuál es el fruto? El fruto es que los hermanos adoran e idolatran al pastor. ¿Por qué adoran e idolatran al pastor? Aquí no adoramos ni idolatramos a ningún pastor. Aquí, por favor, no adoremos ni idolatremos ni al pastor Mauricio, ni al pastor Germán, ni al pastor Luis Alberto. No. No vinimos a que nos adoraran, a que nos pusieran tapete, no vinimos a que nos cargaran el maletín, no vinimos a que nos dieran dinero, no vinimos a que nada de eso. Nada de eso. A nada de eso nos puso el Señor. No estamos aquí para cobrar por la enseñanza, por favor, no estamos aquí para cobrar por la enseñanza. No es lícito, no debemos cobrarle absolutamente nada a nadie. Y si a usted le están cobrando platica o en algún lugar donde usted se encuentra, lo están robando. Así, literalmente lo están robando. Entonces, el Señor nos ha puesto para apacentar la grey, para que la grey del Señor, para que las ovejitas del Señor adoren, idolatren, para que amen al Señor Jesús. A Él es el único. Así que usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, no idolatre, no tenga en un pedestal a este servidor que está aquí enfrente suyo, que soy yo, este que está aquí, que soy carne, como todos, soy carne y soy pecador, como todos, y tengo la capacidad y la posibilidad de caer como todos. Así que no me idolatre a mí, no me vea a mí como si yo fuera el Señor Jesús. No. Aunque por otro lado, yo estoy en la obligación de ser un ejemplo a la grey. Eso tenemos que empezar a tenerlo claro, los conceptos tenemos que tenerlos claros. Yo tengo toda la obligación de ser un ejemplo, una obligación, ni siquiera es una opción, no es una opción, es la obligación de ser el ejemplo a la grey. Esa es mi obligación, de ser ejemplo a ustedes, a cada uno de los hermanos. Yo tengo que ser ese ejemplo. Mas ustedes no me pueden idolatrar a mí, no pueden hacer eso. No, yo tengo que buscar la santidad en el Señor Jesucristo para mostrarle a los hermanos que podemos esforzarnos y podemos caminar cada día más, un poco más en santidad. Esa es mi obligación. Yo tengo que ser
ejemplo de la grey, testimonio de la grey. Yo tengo esa obligación delante del Señor. ¿Qué obligación tan grande, no? ¿Qué obligación tan grande? Tremendo eso. Es una obligación grande, gigante. Pero bueno, las cargas el Señor nos las ayuda a llevar. Dice que Él nos las ayuda a llevar. Entonces, para que vayamos entendiendo muy claramente toda esta situación. El hecho de que yo le diga a usted que usted no me idolatre a mí, no me quita a mí la responsabilidad gigante delante del Señor y delante de cada uno de ustedes de ser un ejemplo a la grey. Eso dice la palabra de Dios. Yo tengo que ser ejemplo a la grey. Yo no puedo ser el que me lleve a los hermanos a las discotecas. Yo no puedo andar llevándome los hermanos a las discotecas, llevándome los hermanos a bailotear, a tomar traguito, a andar con mujeres de mala vida o a andar con malos testimonios. Yo no puedo hacer eso. Y si el pastor que a usted lo está dirigiendo, lo está llevando a usted en ese sentido, en ese caminar, yo le invito a que, como dice la palabra de Dios, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Adore al Señor Jesús. Adórelo a Él. Adórelo a Él. Adore al Señor Jesucristo. Usted tiene una necesidad. Vaya al Señor Jesucristo. Vaya al Señor Jesucristo. Usted tiene una calamidad. Vaya al Señor Jesucristo. Ahora, más adelante la palabra de Dios dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué llame a los ancianos de la iglesia? Porque los ancianos de la iglesia, cuando vengan a orar con usted, ellos lo van a llevar a usted al Señor Jesús. Por eso, porque ellos, como yo, tenemos la obligación no de llevarlo a mí, sino de llevarlo al Señor Jesús. Si usted me llama, porque la palabra de Dios dice que si alguno tiene alguna necesidad, llame, dice, si alguno está enfermo, por ejemplo, dice, alguno está enfermo entre vosotros, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Dice, llame al anciano de la iglesia. ¿Pero por qué dice llame al anciano de la iglesia? Llame al anciano de la iglesia. No es que llámelo porque es que el anciano lo va a curar a usted, o llámelo porque es que el anciano de la iglesia tiene el don y él cuando usted le hable, él lo va a tocar y usted se va a sanar. No, no es así, no funciona así. No es así. Llame al anciano de la iglesia porque el anciano de la iglesia va a orar con usted. Va a orar con usted y lo va a llevar a usted, mi hermano y mi hermana, a los pies del Señor Jesucristo, donde quizá en ese momento de tristeza, de amargura, de dolor, a usted se está moviendo para un lado o para otro, o se le olvidó que el único camino es el Señor Jesucristo. Vea qué importante todo esto. Qué importante todo eso. No es que lo llame porque es que el pastor le va a solucionar a usted sus problemas. No, sus problemas no se los va a solucionar el pastor. Por favor, sáquese eso de la cabeza. Sus problemas no se los soluciona el pastor. No se soluciona el pastor. Sus problemas se los soluciona el Señor Jesús. El Señor Jesús. Él le soluciona sus problemas. Él es el proveedor. Él es el proveedor. Él pone personas, él pone predicadores para que le traigan la palabra de Dios y para que le digan y le recuerden y me recuerden a mí cuando yo estoy en tristeza, que en ese momento de tristeza como que yo espiritualmente me aparto del Señor, me aparto un poco de Él porque mi tristeza hace que me aparte de pronto un poco de Él. En ese momento viene un predicador y me dice, vamos adelante, no te apartes del Señor Jesucristo, el Señor es tu ayudador, el Señor es tu fortaleza, el Señor es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces ese predicador me va a llevar nuevamente y otra vez él me va, como somos ovejitas del Señor y el Señor nos ha ido enseñando a nosotros a que la ovejita hay que nuevamente irla metiendo al redil, no sacándola del redil. Permítame, sigo acá con Pedro, que mi hermana leyó Pedro, que es interesantísimo esta de Pedro. Apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no es por fuerza, no es por fuerza. No estamos aquí para amedrentar, para asustar, para crear temores en los hermanos. No, no estoy aquí para crear temores en los hermanos. No, no es esa mi intención en esta enseñanza. Crear temor en usted. No, no estoy aquí para crear temores en ninguno de los hermanos. Por supuesto que no. No, no es por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, ganancias deshonestas. Wow, esto es interesantísimo, las ganancias deshonestas, porque vaya que sí se ve esto
dentro de las comunidades, las ganancias deshonestas. Siempre el dinero por allí, el dinero, qué cosa tan tremenda, el dinero dentro de las congregaciones. Y somos, por eso el Señor nos ha puesto a nosotros un recelo especial con estas cosas del dinero, con estas cosas de estarle metiendo la mano al bolsillo al hermano, de estarle creando al hermano la necesidad de que él, por obligación, o como decíamos por allí en alguna ocasión, voluntariamente obligado, tiene que traer platica. No, no, a nadie se le ha predicado ni se le ha llevado a que voluntariamente, por lo menos nosotros no lo estamos haciendo y no le queremos ni siquiera voluntariamente obligado a usted sugerir que tiene que traer dinero. No, porque la palabra de Dios dice que si usted quiere dar alguna ofrendita para la obra de Dios, eso es no por necesidad, no es por obligación. El Señor ama al dador alegre y eso es entre usted y el Señor Jesús. No más, no más, no más. De hecho, nosotros no estamos interesados, valga la aclaración, en nuestra comunidad, congregación de los hijos de Israel. No estamos interesados, Pastor Mauricio, Pastor Germán y este servidor, no queremos tocar dinero de la congregación, no recibimos dinero de la congregación. Hay un par de hermanitas que a ellas, si algún hermano quiere tener una ofrenda para el uso en bien de la congregación, ahí están las dos hermanitas. Ellas son las únicas que van a mover y a manejar eso. Nosotros los predicadores no vamos a tocar nada de dinero. Nosotros estamos allí para ayudar a coordinar tal vez algunas necesidades, por supuesto que sí, pero no queremos, por el recelo que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca de estas cosas del dinero, no queremos tocar esa parte y que no, dele al pastor el dinero. Al pastor dele el dinero, porque es que el pastor va a manejar la plata. Cuidado con eso, pastores, los que me escuchen, cuidado con eso, cuidado con eso. Esa es una de las tentaciones que vienen a nuestros corazones y que nos desvían del camino, El dinero. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Y hago la aclaración, es mejor dicho así, el amor al dinero. Tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, porque es que uno escucha entre las congregaciones, son mis ovejas, estas son mis ovejas. Cuidado, no son las ovejas de Luis, no son las ovejas de Mauricio, no son las ovejas de Germán. No son mis ovejas, son las ovejas del Señor Jesucristo. Y Él nos va a pedir cuentas si nosotros las maltratamos, si nosotros las hacemos desviar, si nosotros las hacemos caer. El Señor nos va a pedir cuentas porque son sus ovejas. Usted, mi hermana y mi hermana que me escucha, usted es una oveja. Disculpe, usted es una oveja, una ovejita del Señor Jesús. Usted es una oveja del Señor Jesús. Usted es un hijo de Israel. Usted pertenece a la congregación de los hijos de Israel. Usted es una oveja del Señor Jesús. Nosotros somos simplemente obreros, siervos inútiles que el Señor nos ha puesto para apacentar la grey, para alimentar la grey. La grey de Él. Que nunca se nos olvide eso, la grey de Él. No como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. A ver, ¿será que son nuestras o el Señor no nos las dejó a nuestro cuidado? Nos las dejó a nuestro cuidado. Hey, mi hermano, nos las dejó a nuestro cuidado. Por eso somos celosos. Sí, usted, mi hermano, mi hermana ahí que nos están escuchando. Sí, somos celosos. Somos muy celosos. Y eso es otra cosa que el Señor ha puesto en nosotros. Ha puesto celo por esta grey. El Señor puso ese celo. Cuídelas. Son un tesoro. Teniendo señorío, las que están a vuestro cuidado. ¿Por qué tenemos celo? Porque es un ministerio que el Señor nos puso y eso nos obliga a nosotros a tener mucho celo por las ovejitas. Nos obliga a tener mucho celo por las ovejitas. Y por eso en este celo por las ovejitas, pues nos toca actuar de muchas formas, aunque en algunas ocasiones esas formas no se vean muy bien, se ven como un poco duras esas formas. Pero esas formas que a veces se ven un poco duras tienen que ver con el cuidado y el celo que el Señor ha puesto en nosotros y la responsabilidad de nosotros los predicadores, pastores, ancianos u obispos de las congregaciones.
No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué ejemplos? Ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? ¿Qué es ser ejemplo? ¿Qué será esto de ser ejemplo? ¿Qué es esto de ser ejemplo? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué entiende por esto de ser ejemplo? A ver. Amén, pastor. El comportamiento creo que va de la mano de, obviamente, de otras cosas, pero creo que el comportamiento ante el testimonio, lo que le dicen el testimonio. Pues, según lo que yo he leído también, que tenemos que dar testimonio de que el Espíritu del Señor mora en nosotros y que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces creo que los frutos son los actos y es, no sé, si estoy equivocada, pastor, por favor me corrige. Gracias, mi hermana. Sí, tiene toda la razón, mi hermana. Toda la razón. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Vea eso que escribió el apóstol Pablo. Y primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Oiga, pero ese Pablo, ¿qué se está creyendo? ¿Qué se está creyendo ese Pablo? Creo que nosotros deberíamos ir en busca de ese versículo de la palabra de Dios. No solamente los predicadores, ¿no? No solamente los predicadores, porque algunos, sí, claro, miremos los predicadores, solamente ellos, ¿no? No, todos los que decimos seguir al Señor Jesús, todos los que decimos que somos de los hijos de Israel, de su iglesia, de la iglesia del Señor, todos los que decimos que pertenecemos a esta congregación, a la congregación del Señor, a los hijos del Señor, debemos procurar esto que está en el capítulo 11, versículo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice, sed imitadores de mí. Interesante eso, ¿no? Algunos quieren que los imiten, pero en lo malo. Y andan buscando que los hermanos sigan el mismo sendero, el mismo camino del predicador, ¿no? Para que ninguno pueda redarguir al predicador de lo malo y las malas cosas que él hace. Entonces, predicadores que llevan a los hermanos por malos caminos para que ninguno en ningún momento pues pueda redarguirlo a él de alguna falta. Porque todos estamos igualmente metidos en el mismo grupo. Pero no es así. No es así. Esto es una responsabilidad muy grande y vamos a dar cuentas delante del Señor. Sed imitadores de mí. Uy, ¿será que es muy vanidoso el apóstol Pablo cuando dijo eso? ¿Será que era como vanaglorioso? ¿Será que eso estaba pasando en él? ¿O cómo podemos analizar este pasaje a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos analizar esto? El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Cuando yo les digo a ustedes, usted no me idolatre a mí, porque es que el único que es digno de la gloria, de la alabanza, el único que usted puede adorar es al Señor Jesús. Adórelo a Él. Pero yo ya les dije, yo tengo mi parte y es mi gran responsabilidad en que los hermanos, en ser testimonio a los hermanos y en ser, procurar todos los días más. Pero esto es no solamente del predicador, esto es de cada uno de los hermanos. Cada uno. Usted que dice que sigue al Señor Jesucristo, usted tiene que procurar ser un ejemplo a otros hermanos y usted tiene que procurar ser un ejemplo a los que están afuera. Usted tiene que procurar eso. No es una opción. No tenemos esa opción. Tenemos la obligación de ser ejemplo entre nosotros y no solamente entre nosotros, porque claro, cuando estamos ahí dentro de la congregación, pues entonces todos tenemos cara de que no rompemos un plato. Entonces estamos todos en la congregación, ninguno rompe un plato, ahí todos son, sí, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa entre semana? ¿Qué pasa todos los días?
¿Qué pasa los otros días que no estamos dentro de la congregación? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres una doble persona? ¿Acaso eres de esos que eres un religioso en los días de congregación y por los otros días eres un diablo, una persona totalmente diferente? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Acaso tenemos esa máscara que nos quitamos el fin de semana para ir a la congregación y luego nos la quitamos y somos realmente esa otra persona totalmente diferente? Recuerden, mis hermanos, que tenemos a un Dios que nos está observando, nos está viendo. El temor a Dios es entender, entre otras cosas, que el Señor siempre nos está observando. Siempre, siempre Él está mirando qué hago yo. Él conoce mi levantarme y mi acostarme. Todos los días Él me ve. ¿Dónde estoy? ¿En dónde están mis pies? No, yo aquí me escondo, que aquí los hermanos no me ven. No, no importa que los hermanos no lo vean. No importa que los hermanos no lo vean. Eso no importa. Eso no importa. Usted que cree que usted se esconde de los hermanos y ahí ya todo está bien. No, está totalmente equivocado y está totalmente equivocada. Eso no importa porque es que el Señor Jesucristo, Él nos está viendo. Él es el que nos está viendo. Él está viendo mi actuar, mi levantarme, mi acostarme, mi caminar, mis palabras, mis pensamientos, qué estoy viendo yo, estoy viendo en internet, ¿qué lo estoy viendo en internet? Porque eso es ya hoy en día muy común. Las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, veía yo hace unos días unas estadísticas de cómo hoy en día, por ejemplo, la pornografía a nivel de las damas, eso ya está igual o peor que al nivel de los hombres. Increíble, pero así es. Así es. ¿Qué están observando mis ojos? ¿Qué están observando? ¿Qué estoy haciendo cuando nadie me ve? Pero es que lo que no entiendo es que el Señor sí me ve. Eso es lo que todavía no he entendido. Sed imitadores de mí. ¿Será que podemos llegar a eso? Bueno, pues si el apóstol Pablo lo decía, yo creo que él es un ejemplo para nosotros. Él es un ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él era nuestro ejemplo. Él dijo que él es nuestro ejemplo. Y si el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, pues yo debo todos los días procurar ser un poquito cada vez más como Él. Un poquito cada vez más como Él. Digo un poquito, no en el sentido de que no debo procurar tener mucho cambio en mi vida. No, digo un poquito en el sentido de que pues cada cambio que yo tenga, como el Señor es tan inmensamente santo, 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 pues lo mucho que tal vez nosotros creamos que hemos cambiado, delante de Él siempre va a ser poco, siempre va a ser poco. Entonces debemos procurar cambiar, cambiar, cambiar todos los días, cambiar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso el Señor decía que el apóstol Pablo aquí escribió en la primera carta de los Corintios que lo imitáramos a Él, porque Él imita al Señor Jesús. No es porque Él es el mejor de los predicadores, o no es porque Él sabe muchas cosas, o no es porque Él tuvo una experiencia en el tercer cielo, o no es porque pues Él era Pablo y era famoso, o no es porque yo lo debo imitar a Pablo. ¿Por qué? No sé qué otras razones a veces algunos piensan en su vanagloria que deben ser imitados. No, no, no. Yo imito al apóstol Pablo, como decía él, porque él imita al Señor Jesucristo. Así que si yo en algún momento me gustaría llegar allá algún día, me siento lejos todavía de esto, pero está ahí escrito y esto me lleva a mí esta palabra a que yo tengo que ir hacia en ese sentido. Yo tengo que caminar en ese sentido todos los días. Todos los días. Ayer me hacía una pregunta mi esposa, una pregunta interesante, hablando sobre cómo algunas personas mueren como, como mártires en el Señor Jesucristo, como Pedro, como ellos que murieron, los apóstoles que murieron como mártires del Señor Jesucristo. Y mi esposa me preguntaba que si yo estaría dispuesto a morir por el Señor Jesús. Me preguntaba, ¿está usted dispuesto a morir por el Señor Jesucristo? Y meditaba un poquito sobre esa parte y yo le decía, pues, yo no sé si yo soy capaz de morir por el Señor Jesús, no sé. Lo que sí sé
lo que sí sé es que sí lo quiero hacer. Lo que sí sé es que ya el Señor puso eso en mi corazón, quererlo hacer. Que lo pueda hacer, no sé, no sé. Pedro pensaba que lo podía hacer. Ya el Señor lo había empezado a poner en su corazón. Llegó un momento y Pedro falló. Pedro falló y aprendió de su falla. Aprendió de esa falla tan grande que tuvo. Pero ya después lo pudo hacer y lo pudo lograr. Entonces, para que vayamos por lo menos pidiéndole al Señor que eso entre a nuestro corazón, que entre a nuestra mente, que entre a nuestro espíritu, el deseo de morir, de dar la vida por el Señor Jesucristo. Ya que lo podamos hacer o no durante el camino, bueno, no sé, seguirle pidiendo al Señor que nos dé esa capacidad de hacerlo. Hermoso pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Entonces, Dios estableció pastores, porque es que esto no viene de que a alguien se le ocurrió, de que usted tiene cara de pastor. Entonces, venga, usted con cara de pastor, entonces venga usted no tiene cara de pastor. Entonces, no, usted no, por favor. Bueno, entonces vamos a ir entendiendo de que a los pastores evangelistas, dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ah, qué interesante. ¿Quién lo puso? ¿Quién puso al pastor? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿El pastor general? No, no lo puso el pastor general. No, no. No existe el pastor general, mi hermano y mi hermana. Eso no existe. Eso no existe. Eso es antibíblico. No existe. Eso no solo es antibíblico, sino vanaglorioso. Vanaglorioso. Muy vanaglorioso. De hecho, la palabra vanaglorioso ya es una palabra exagerada, pero es mucho más. Le decía a mi hermana ahora, cuando nos leía este pasaje, la primera carta de Pedro, que tuviéramos en cuenta que es una pluralidad, es una pluralidad. ¿Por qué es importante la pluralidad? ¿Quién me quiere decir por qué es importante la pluralidad de pastores, la pluralidad de ancianos, la pluralidad de obispos dentro de una congregación? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, ¿quién? Alguien, alguno de los hermanos que se encuentran conectados. A ver, ¿quién me quiere decir? Es importante porque si uno de ellos está, pues, digámoslo, en desobediencia o en un acto indisciplinario, como diría uno, pues tendrá a los demás para que le muestren, le hablen, bueno, como dice la palabra, ¿no? Lo que ahorita ni me viene en la cabeza, pero que sí, sí. ¿Perdón? Porque como nos enseña el Señor Jesús, en boca de dos o más debe constar toda palabra. Qué interesante eso, mi hermana. Qué interesante eso que su merced acaba de decir, mi hermana. Interesantísimo. Mire, eso que su merced acaba de decir, eso uno cree que eso viene de algún evangelio, como conocemos nosotros, ¿no? Algún evangelio viene allí esa palabra. Y dice que el libro en la Torá, en la ley que conocemos nosotros, o la Torá, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, Deuteronomio 19:15, dice así, mi hermana, mire. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 19:15. ¿Qué dice? A ver, leamos. Eso no se lo inventó, a ver, que en boca de 2 o 3 testigos, eso no se lo inventó, ¿quién? ¿Pablo? ¿Se lo inventó Pablo? ¿O se lo inventó quién? ¿Se lo inventó Pedro? ¿O se lo inventó alguno de los discípulos del Señor? ¿Será que ellos se lo inventaron? ¿Usted piensa que ellos se lo inventaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Pues miremos dónde lo sacaron. Deuteronomio 19:15. Dice así, mire. Deuteronomio 19:15. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. Dice así. 19:15. Deuteronomio 19:15 dice. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Vea qué interesante eso.
No se tomará en cuenta a un solo testigo. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Hace 8 días tuvimos la experiencia de 3 hermanos, 3 testigos, 3 testigos. 3 testigos, dice la palabra de Dios, en boca de 3 testigos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito. Se lo repito, mi hermano, porque es que a veces los hermanos dicen, no, es que eso, nos estamos saliendo de la palabra de Dios. No, nos estamos saliendo de la palabra de Dios. Gracias al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús. Hasta el momento, gracias al Señor Jesucristo, estamos tratando de seguir los lineamientos, los estatutos, decretos, mandamientos que el Señor ha establecido para diversas situaciones, gracias al Señor Jesucristo. Aunque a veces esos estatutos, decretos, mandamientos, pues como que no encajen bien con los estatutos, decretos, mandamientos de nuestra sociedad. Entonces, nuestra sociedad... Mi hermana. En primera, buenos días para todos, Señor Jesús sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros y es su hermosa voluntad. Dice Amén. en primera de Timoteo 5, 19, dice, no admitas acusación contra un anciano a no ser que haya 2 o 3 testigos, dice el Señor Jesús. Primera de Timoteo, voy a hacer énfasis en eso. Primera de Timoteo, capítulo 5, 5. versículo 19. Lo puede mirar, pastor, por favor. Sí, señora. Lea el 20 también, mi hermana, por favor. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los otros tengan temor. Qué interesante eso, mi hermana. Aunque a veces las personas dicen, no, eso no es bíblico. Eso no se puede hacer. Eso no se debe hacer. Eso no se debería hacer. Pastor, eso es falta de misericordia. Eso no se debe hacer. Vea qué interesante eso que mi hermana Victoria nos lee. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos. Tenga muy en cuenta esta palabra, usted, mi hermana y mi hermana que nos escucha. Tenga muy en cuenta esta palabra. Contra un anciano no admita acusación. Y si lo dejamos hasta ahí, entonces, claro, no, contra un anciano no admite acusación. Pero es que tenemos que terminar de leer el pasaje. Dice, sino con 2 o 3 testigos. Eso es claro, es básico, es importante. Nosotros hemos hablado, y cuando hemos hablado, hemos tenido 3 testigos. 3 testigos. Pastor Mauricio, Pastor Germán y este servidor. 3 testigos. 3 testigos. No un testigo. No un testigo. 3 testigos, dice la palabra de Dios. Y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Estamos haciendo las cosas bíblicas o no las estamos haciendo bíblicas? Para los que tengan dudas de las cosas que de pronto nosotros en la congregación hemos hecho y que al parecer a los ojos de la sociedad, a los ojos de la sociedad no está bien, a los ojos de la sociedad no es bíblico, pero a los ojos de la palabra de Dios sí, y eso es lo importante. A los ojos de la palabra de Dios dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, persistir. ¿Qué es eso de persistir? A ver, ¿qué es eso de persistir? Persistir va ligado del tiempo. Persistir va ligado de días, de meses, de años. Va ligado a eso. A meses, años. A eso va ligado. A los que persisten en pecar, repréndelos, dice la palabra de Dios. Repréndelos delante de todos. ¿Dice eso o no dice eso la palabra de Dios? ¿Está escrito o no está escrito? Para los que piensan que nosotros en alguna ocasión hemos obrado por fuera de la palabra de Dios.
No, mi hermano y mi hermana, no hemos obrado por fuera de la palabra de Dios. No hemos obrado por fuera de la palabra de Dios. Estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. A los que persisten en pecar, dice la palabra de Dios, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, dice la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios no es solo ayúdate que yo te ayudaré, como dicen por ahí algunos pasajes que ni siquiera existen en la palabra de Dios. Es que ese es el evangelio que al mundo le gusta, el evangelio que al mundo le gusta, pero no es el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. No, no es. El evangelio que el Señor nos mandó a predicar es este, mi hermano. Mire, es este. Yo quiero leerles cuál es el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. ¿Cuál fue el evangelio que el Señor a nosotros, los predicadores de Él, a sus predicadores, porque también hay otros predicadores que dice la palabra de Dios que tienen espíritu de mentira, porque ellos solamente buscan agradar a las personas, solo quieren agradar a la congregación, solo quieren agradar a los hombres, y no les importa si la gente se está yendo para el infierno, no les importa, eso no les importa. Solo quieren agradar a las personas y quedar bien delante de una sociedad, quedar bien delante de un grupo de personas, quedar bien delante de una comunidad. Solo quieren quedar bien, quedar como los grandes hombres, los más misericordiosos delante de los hombres. Y a eso no nos mandó el Señor a nosotros, los predicadores, ancianos, obispos, pastores. No nos mandó a eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Usted que anhela obispado, buena obra desea. Quiero leerle esto que está aprovechando. Todo esto lo pone el Señor, vea, todo esto lo pone el Señor. Esto no lo tenía en mis escritos, pero lo va a leer. Quiero leerlo. Aquí dice. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Ezequiel 3, 16. Así dice la palabra de Dios. Dice, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra del Señor, diciendo, hijo de hombre. A ver, ¿a quién me dice? Me lo está diciendo a mí. Entonces, cuando yo me voy aquí a esta palabra, ella me habla a mí. El Señor me habla a mí. Y en ese momento también le habla a usted, a todos los que escuchamos esta palabra de Dios. A todos nos habla el Señor. Dice así esta palabra, dice, aconteció que al cabo de 7 días vino a mí la palabra del Señor, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto. ¿Quién me puso? ¿Quién me puso? ¿Quién me puso? ¿Me puso algún nombre? No, a mí no me puso ningún nombre. A mí no me puso ningún nombre. A mí esto que está en mi vida, esto que durante mucho tiempo ha estado ahí, pues está ahí porque el Señor lo puso ahí. Ahí lo ha puesto el Señor y lo ha ido poniendo, y Él lo sigue poniendo, gloria al Señor Jesús. Él lo sigue poniendo. Él lo puso. No es ningún hombre. No es ningún hombre. No le debo a ningún hombre le estar predicando hoy en día aquí frente a ustedes. Disculpe. No le debo a ningún hombre. A ninguno. En cambio usted tampoco. Si usted ha recibido palabra de este servidor, es porque la gloria es para el Señor Jesucristo, que un día puso alguna palabra en mí para que un día usted escuchara a Él a través de este servidor. La gloria siempre será para Él. Amén. Que nos quede muy claro eso. Hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre? Pues aquí el hijo de hombre es cualquiera. Usted. Todos, hijo de hombre. Usted que me escucha, yo que estoy aquí, yo en primer lugar. Yo te he puesto por atalaya. Atalaya. ¿Qué será eso de atalaya? A ver, ¿quién me quiere decir qué será eso de atalaya? ¿Qué será eso de atalaya? El que avisa, dice mi esposa, el que avisa. ¿Quién más sabe qué es atalaya? ¿Alguien más que me quiera decir qué es atalaya? La atalaya es toda aquella persona que el Señor ha puesto para traer a los suyos, recoge. La atalaya se recoge a las personas, las trae. ¿Mensajero, pastor? No es mensajero. No es mensajero. Una atalaya es alguien, antiguamente el atalaya era aquel que se subía a las torres
el vigía a observar a la distancia, a observar meticulosamente si venía el peligro. Cuando venía el peligro, él estaba ahí avisando, estaba ahí pendiente, observando. El atalaya es un observador. Dice la palabra, la definición de la palabra, que era alguien que miraba muy a la distancia. O sea, siempre es alguien que está mirando adelante, allá, al fondo, a la distancia, en el tiempo también, en el tiempo. O sea, pastor, como el que vigila. Como el vigilante, correcto, mi hermana. Correcto, correcto. Así es. Eso es, mi hermana. Eso es. Pero algo importante de esa palabra que yo mire que me gustó mucho, que es que era a la distancia, hacia adelante, al fondo, en el tiempo, no solamente en el momento. El atalaya se adelanta, siempre está pendiente, está mirando qué está pasando, qué puede pasar. Y está siempre presto, está observando, está cuidando, está vigilando. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. No estamos aquí de gratis, mis hermanos, no estamos aquí de gratis. Si el Señor nos ha puesto de predicadores, pastores, obispos, ancianos, no estamos aquí de gratis. Y esto no es para tomársela así a la ligera. No, esto no es para tomársela a la ligera. Esto es un trabajo, nos va a traer problemas con las demás personas, sí, nos va a traer problemas, sí. De hecho, la palabra de Dios dice que la misma palabra dice que va a poner unos con otros, los padres con los hijos, amigos con amigos. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Confronta. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vea qué interesante esto, qué interesante esto. Vea qué interesante. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. A ver, ¿qué me quiere decir que es amonestar? ¿Qué me quiere decir que es amonestar? ¿Alguien que me quiera decir que es amonestar? Amonestar, llamar la atención. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo hay de amonestar? No sé si alguien tenga ahí la concordancia para que la busque. Amonestar. Reprender. ¿Perdón, mi hermana? Reprender. Reprender, sí señora, reprender, sí señora, así es. Dice, y los amonestaré de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, para que él se dé cuenta, que anda en un mal camino, para que se dé cuenta. Esto no es fácil, mis hermanos, no es fácil. Es fácil traer una crítica. Traer una crítica es fácil. Es fácil ponerse en una posición y criticar. Es fácil. Es fácil dar opiniones y puntos de vista a título personal o a título humano o a título social. Es fácil. Sí, es fácil. Les decía a Chucho Díaz, no es fácil este camino. No es fácil, no es fácil. El camino de la atalaya no es fácil. Pero hay una recompensa muy grande delante del Señor. Hay una recompensa grande. Hacia allá debemos mirar nosotros. Dice, y tú no le Pastor. amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Si no se le avisa al impío que está en un mal camino con el fin de que él viva, el impío morirá. Él va a morir. El impío va a morir. Él va a morir porque va por un mal camino. Va a morir porque va por el mal camino. Va a morir. Morirá por su maldad. Él va a morir. Va por un mal camino. Pero tú, dice la palabra de Dios, y esto es lo que nos debe dar temor a nosotros, nos debe dar temor a nosotros, los que somos predicadores, o los hermanos, los que conocemos de la palabra de Dios, no solo los predicadores, cualquiera que conozca de la palabra de Dios y no le haga a percibir, porque esto es para el hijo de hombre, dice, hijo de hombre, yo te he puesto atalaya a la casa de Israel, todos somos atalayas de la casa de Israel, todos,
Todos y cada uno de nosotros somos atalayas. Y a partir de hoy, usted que escuchó esta palabra, pues ya no va a poder, ya no tiene excusa para no entender qué es una atalaya, que usted es una atalaya, que usted es una atalaya y que una de las funciones de la atalaya es amonestar, hablar al impío para que él sepa que va en un mal camino, con el fin de que él viva. Esa es nuestra obligación de cada uno de nosotros, como atalayas. Pastor, buenas noches. Señor Jesucristo me lo Pastor. bendiga. Amén. Quería hacer de pronto un pequeñito aporte con respecto a la palabra amonestación, Sí, señor. porque encontré esta parte y dice que la amonestación es la primera etapa en el proceso de disciplina. Ok. Pues para que mire cómo no concuerdan las cosas con respecto a lo que es la amonestación con la disciplina, ¿no? Amén. Amén, pastor. Amén. Pastor. Amén. Amén. Mi hermana. Pastor, y también que el Señor Jesús nos enseña a través de esta palabra de que no debemos tener temor a los hombres, de cómo vamos a quedar parados ante los hombres, Amén, mi sino hermano. ante el Señor Jesús, porque no todos van a entender la voluntad del Señor como es verdaderamente, sino que en este caminar hay un proceso y el Señor Jesús tiene a unos en cierto entendimiento y a otros más maduros. Amén. Entonces nosotros no debemos temer cómo nos vamos a ver ante los ojos, ante los hombres, sino cómo nos vamos a ver ante el Señor Jesús. Amén, mi hermana. Amén. Mejor no lo pude haber dicho yo, mi hermana. Mejor no lo pude haber dicho ninguno de los hermanos. Yo creo que pudimos haberlo dicho mejor. No lo pudimos haber dicho mejor, mi hermana. Muchas gracias por aclararnos y por ese entendimiento importantísimo, esa sabiduría en ese entendimiento y en el definir ese concepto tan claramente. Muchas gracias, mi hermana. Así es, totalmente. Bueno, dice la palabra de Dios que si dice, para que el impío sea percibido, todo esto es con el fin de que el impío cambie su camino, dice, cambie su camino. El que está caminando en un camino de maldad, cambie su camino, sea percibido, cambie su camino y viva. Pero pues si el impío, dice la palabra de Dios, el que sigue en malos caminos, pues él va a seguir en sus malos caminos, pues él va a morir en sus malos caminos, él va a morir en sus malos caminos. Pero su sangre, dice, la demandaré de tu mano. O sea que el Señor nos va a demandar eso. Nos va a demandar eso. Porque no hicimos nada. Porque preferimos, como dijo mi hermano ahorita, quedar bien delante de los hombres más que delante del Señor. Preferimos eso. Versículo 19, perdón. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. Usted lo amonestó, usted le mostró la verdad. Para él fue feo, fue rudo, tal vez. Para él fue desagradable que alguien le amonestara. Para él va a ser desagradable. ¿A quién le agrada? A ver, ¿a quién de nosotros en la carne nos agrada que alguien nos diga algo, que nos amoneste, que nos haga alguna corrección? ¿A quién le agrada? Yo creo que en nuestra carne, pues creo que todos algo sentimos allá adentro, o sentimos vergüenza, o sentimos rabia, o sentimos tristeza, algo sentimos. ¿Cierto? Algo. Cuando alguien nos amonesta por alguna razón, algunos decimos, uy, no, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, qué tristeza que me pase esto. Otros dirán, ¿a usted qué le importa? Otro dirá, ¿usted quién se cree? Eso va a decir otro, tal vez. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. Vea qué importante esto. Por eso les decía ahora, es fácil traer una crítica. Es fácil apapacharnos. Es fácil. Eso es fácil.
Eso es fácil. ¿Será Pastor, que y esto es lo que esa es quiere el Señor? la verdadera misericordia. Mi hermana, gracias. El Señor la bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Yo con esa palabra que usted acaba de dar, mi hermana, yo quiero dar por terminado este estudio de este día. No quiero continuar. El Señor Jesús la bendiga, mi hermana, y dentro de 8 días continuamos. Yo creo que no quiero continuar porque mejor no podíamos haber terminado este corto estudio, mi hermana. Esa es la gracia y esa es la misericordia del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la bendiga, mi hermana. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, continuamos. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pastor, Vamos muchas gracias. Señor lo continúe bendiciendo. La misericordia, nosotros tenemos que ser, en la misericordia es nosotros no ser piedra de tropiezo, porque ahí se muestra la misericordia. Si yo estoy siendo piedra de tropiezo, no estoy siendo misericordioso, pastor. Amén. Amén. Señor Correcto, lo mi hermano. continúe bendiciendo, pastor. Los amamos Amén. mucho. Todos nuestros Amén. hermanos. ¿Algún hermano que quiera orar en este día? Yo, pastor. Mi hermana, por favor. Muchas gracias. Señor Jesús, gracias infinitas te damos, Padre amado, por este momento maravilloso, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, inclinar nuestro corazón y clamar a ti. Eres nuestro Dios, nuestro único Dios todopoderoso y verdadero, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, si no es a ti, Padre Santo? Gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, Padre Santo, y cuando clamamos a ti, tú nos respondes, Señor, y tú nos das conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, por no abandonarnos, por no soltarnos de tu mano, Señor, por mostrarnos tu verdadera voluntad, Señor, por darnos entendimiento y sabiduría, Señor, para seguir al único Dios verdadero, Padre amado. Gracias por este momento que nos regalas, Señor. Gracias por la vida de los pastores, Señor. Gracias por poner sabiduría en ellos, por poner tu palabra y tu verdadera voluntad, Señor, como es tu voluntad y no la voluntad de los hombres, Señor, en ellos y poder ellos pararse en frente a una congregación, Señor, frente a muchos, Padre Santo, y velar por cada uno de tus ovejas, Señor. Gracias, gracias porque tenemos esta familia, porque así fue tu voluntad, Señor, de que pudiéramos caminar de la mano, Señor, amándote a ti, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que sigas bendiciendo, sigas alimentando esta congregación, Padre Santo, que seas tú, Padre amado, trayendo toda sabiduría, todo entendimiento, el amor que eres tú, Padre Santo, a cada una de estas almas, Señor, que anhelan tu presencia, que anhelan tu agrado, Padre Santo, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu agrado, Padre amado. Gracias, Padre amado, por todas las palabras que pusiste en el pastor, porque yo sé que tu palabra, Padre amado, tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y cada día abre más nuestros entendimiento, quita ese velo de nuestros ojos, Señor, y nos muestra el camino, alumbra nuestra senda, Padre Santo. Gracias, gracias por tanta misericordia, Señor Jesús. Amén.